Capítulo 689 Torres de roca destruidas 1 Mi asterisco da ¿qué diablos es esto? El dragón Rasil torció su cuerpo de izquierda a derecha mientras miraba a su alrededor. Numerosas rocas flotaban y cubrían el cielo sobre Puzzle City. ¿Por qué hay tantas rocas? No, ese no es el problema. Estas rocas grandes y pequeñas. Al final, eran solo rocas. No importa cuán grandes fueran las rocas, aún se romperían si chocaran contra el gran cuerpo de Rasil. Por lo general, Rasil no prestaba atención a estas simples rocas. Pero todavía hay demasiados. Demasiados incluso podrían ser un término demasiado generoso para ellos. Había un sinfín de rocas flotando que hicieron que Rasil se preguntara de dónde podrían venir. Las rocas que no parecían elegantes ni nada por el estilo brillaban porque reflejaban la luz de la bola de luz que Alberu disparó antes. Área peligrosa determinada. El objetivo es la aniquilación. Los ojos negros del dragón león brillaron y comenzó a moverse. Etapa 3. Era el momento de atacar indiscriminadamente. Por favor, retírate. Rasil decidió retirarse rápidamente tan pronto como escuchó la voz del príncipe heredero Alberu. Lo que sea. Ya no me importa. No se beneficiaría de su atributo, indomabilidad, ya que no había magia para usar. Su poder fue más fuerte en un 1 a 1, no fue muy útil en esta situación actual. Rasil frunció el ceño en ese momento. Oye, maldito cabello rosado, deja ir. Dodori apretaba con fuerza los cuernos de Rasil como si fuera a sacárselos. Era joven pero seguía siendo un dragón, por lo que Rasil gritaba ante la fuerza de Dodori, preocupado de que le arrancaran los cuernos. Dodori parecía quedarse en blanco. Oye, dije que te dejes ir. Oye, maldito pequeño, ¡Bum! Rasil vio un gran escudo pasar volando justo frente a su cara. Los ojos del dragón gris miraron hacia el dragón león. Ese hijo de P***ta está loco. El monstruo que sostenía el gran escudo de repente comenzó a moverse activamente. Era como si no fuera a prestar atención a las pocas alas que había perdido. ¡Bum! El monstruo descendió al suelo y pisoteó hacia adelante mientras balanceaba su escudo y garras afiladas en todas direcciones. ¡Bang! Los edificios y todo en la ciudad empezaron a romperse tras este devastador ataque. Alberu Crossman murmuró en voz baja para sí mismo mientras miraba. La tercera etapa. Utiliza su fuerza física y sus dos habilidades. Según Anne Roman de la Tierra 3. Una vez que alcance la tercera etapa, el dragón león usará su fuerza física, su escudo y sus dos habilidades especiales. El dragón león solo se defendió de los ataques y mostró movimientos simples durante las dos primeras etapas. Eso puede hacer que parezca fácil de desmontar, sin embargo, cambia por completo en la tercera etapa. Anne Roman había dicho que tenían una gran cantidad de bajas en este momento. El dragón león que apuntó solo a los individuos fuertes que consideraba una amenaza intenta matar cualquier cosa que esté viva una vez que alcanza la tercera etapa. El dragón león estaba mostrando movimientos extremadamente suaves y naturales que eran completamente diferentes a los que había estado haciendo hasta ahora. Sin embargo, lo que más expresó el monstruo fue su monstruosa fuerza de ataque. No dejes que se acerque a la gente. Suena bien. Mi asterisco da. Mila y Rasil, que no se habían alejado demasiado del monstruo, comenzaron a distraer al monstruo después de escuchar el grito de Eruhaven. La barrera donde estaban reunidos los humanos. Tenían que evitar que este monstruo se acercara. Alberu los miró con calma mientras recordaba las palabras de Anne Roman. Uno pasa la tercera etapa. Ahí es cuando te vuelves importante, Alberu Crossman. Taerang, ese es el momento en que puedes usar esa arma correctamente. También necesitas un socio que pueda ayudarte. Las comisuras de los labios de Alberu se elevaron. Etapa 4. Había muchas personas para ayudar a Alberu en esa etapa. Sin embargo, actualmente se encuentra en la tercera etapa. La única persona que podía derrotar con seguridad a este monstruo en este momento con el maná alterado era Kale Enituse.
Solo conseguiré la ayuda de Kale en Ituse hasta aquí. Había dicho que no necesitaba la ayuda de Kale, pero no tenía más remedio que confiar en Kale hasta aquí porque la magia no podía usarse. Aunque el alcance de su ayuda no es una broma. Alberu alzó la voz. El monstruo solo puede mantener este estado durante unos 30 minutos. Solo tenemos que superar eso. Guardián. Este monstruo era como una máquina, no era un ser vivo como ellos. Eso era lo que le había dicho Anne Roman. 30 minutos. Rasil, que logró escuchar la voz de Alberu a pesar del caos, rápidamente miró hacia abajo. Luego gritó lo más fuerte posible porque la magia no estaba disponible. Oigan, humanos insignificantes, haz todo lo que puedas para sobrevivir durante 30 minutos. Lo tienes, no mueras, crearás aún más trabajo para nosotros. Jo. Eruhaven se burló divertido, pero Rasil hablaba en serio. No quería tener pesadillas. Sintió a Dodori tirando de sus cuernos nuevamente en ese momento. Oye, pequeño punk, ¿te atreves? Cuidado. Boom. En el momento en que Rasil escuchó algo cortando el aire, Rasil se levantó rápidamente en diagonal. ¡Bang! El puño del monstruo pasó rozando el lugar donde acababa de estar Rasil y se estrelló contra una parte de la plaza. Mi asterisco da. Rasil sintió que su corazón se hundía tan pronto como vio eso. La apertura que se creó porque esquivó en diagonal. El monstruo inmediatamente comenzó a correr hacia esa apertura. Los ojos ahora negros del dragón león estaban enfocados en la barrera. Era el lugar con más seres vivos. Mier asterisco A, ¿por qué es tan rápido? ¿Cómo diablos se puso tan rápido de repente? Rasil gritó de frustración mientras lo perseguía. El monstruo fue tan rápido como si estuviera usando magia en esta tercera etapa. Mila y Rasil persiguieron al monstruo. ¡Ah! Su aparición trajo miedo a la gente dentro de la barrera. Aunque la barrera era alta, el monstruo que se les acercaba desde el pasado era incluso más alto. ¡Boom! ¡Boom! Podían experimentar su gran cuerpo que hacía rugir el suelo cuanto más se acercaba a ellos. Era diferente a verlo luchar contra los dragones desde la distancia. Tenían miedo del monstruo que se les acercaba bajo la luz sagrada que Alberu proyectaba en el cielo nocturno. Era un monstruo extremadamente alto. Parecía extremadamente robusto. Parecía extremadamente fuerte. Este monstruo de ojos negros estaba destruyendo todo a su paso mientras se acercaba a ellos. Vieron todas estas cosas. HHH. Cálmate, los dragones nos protegen. Retírate despacio, despacio. Boom, boom. Sin embargo, el monstruo se les acercó demasiado rápido. Eso es demasiado rápido. Es un monstruo, es un monstruo. Sus habilidades físicas eran tan grandes que les permitió entender por qué era un monstruo y por qué se consideraba un desastre para todo el continente occidental. Los responsables alzaron la voz. Aquellos de ustedes que están cerca de la barrera, acérquense más a la barrera. Es demasiado tarde para retirarse. Retirada. Y luego espárzanse. Su Majestad. Litana escuchó que alguien la llamaba. No parece ser un lugar para que peleemos. Los ojos de un guerrero que le había dicho que deberían ayudar al reino ruano y al príncipe heredero estaban temblando. Aunque él fue uno de los que gritó fervientemente antes que debían atacar al monstruo para salvar al príncipe heredero. Había caído en el miedo después de enfrentar el ataque del monstruo, en realidad se dirigió hacia él. ¡Boom! El monstruo pisoteó su pie. Su Majestad, debes retirarte. El guerrero gritó con desesperación mientras el monstruo, que se había acercado instantáneamente como si hubiera usado magia, saltaba en el aire con ese pisotón. El monstruo, sosteniendo su escudo con ambas manos, trató de usar su escudo para atacar la barrera y los humanos dentro de la barrera. Su Majestad. Litana abrió la boca en ese momento. No hay necesidad de hacer eso. Perdóneme. Mira allá. Había personas que no huían ni se sentían impactadas por el caos. Solo estaban protegiendo sus lugares designados. Las manos que sostenían las armas temblaban de miedo, pero no las soltaban.
Eran la razón por la que el campo de batalla aún mantenía su orden. Estos individuos eran los soldados del reino de Rohan. Eran más que los refuerzos restantes. Se mordían los labios y miraban hacia sus superiores o los caballeros del reino de Rohan. Sus superiores y los caballeros estaban mirando al capitán caballero. El capitán caballero estaba mirando a Alberu. El capitán empezó a hablar como si no pasara nada. Mantén la calma. Esa frase fue suficiente para que se mantuvieran en su lugar. La razón por la que podían hacerlo pronto apareció frente a sus ojos. ¡Bang! El monstruo golpeó la barrera con su escudo. La oscuridad llegó de repente para la gente. La gente rápidamente se dio cuenta. Se dieron cuenta de lo que había causado esta oscuridad. Comillas. Rocas. Los miles o los cientos de miles de rocas que habían estado cubriendo el cielo nocturno. Cada una de esas rocas que no eran mucho por sí mismas se reunieron para crear una especie de escudo sobre sus cabezas. ¡Crack! Oyeron algo romperse antes de que la oscuridad desapareciera una vez más. Podían ver polvo de roca que caía como nieve entre las rocas esparcidas. Muchas rocas fueron destruidas debido al escudo del monstruo. Fue hasta el punto que las rocas ya no pudieron mantener su forma. Sin embargo, todavía había un montón de rocas en el cielo y alrededor de Puzzle City. El monstruo retrocedió 2 pasos con su escudo en sus manos. La gente debajo de la barrera miró hacia los ciudadanos del reino de Rohan después de finalmente darse cuenta de que este escudo de roca y detuvo el escudo del monstruo. Una vez que vieron las sonrisas débiles o las miradas de alivio en los rostros de la gente del reino de Rohan. Les recordó una declaración que se difundió después de que el reino de Rohan derrotara a la Alianza del Norte cuando nadie creía que tenían una oportunidad. El escudo no se romperá. Finalmente pudieron entender el significado de esas palabras. Zud. Un ruido agudo atravesó el cielo y los sacó de sus pensamientos. El príncipe heredero del reino de Rohan estaba atacando al monstruo nuevamente ya que mostraba algunas aberturas que se retiraban de su choque con el escudo de roca. ¡Bang! Un yong negro brillante apuntaba a la espalda del monstruo al mismo tiempo. El espadachín de cabello negro que sostenía esa espada tenía una mirada aguda en sus ojos como si estuviera apuntando a una apertura diferente. Los dragones estaban usando sus fuertes cuerpos físicos que eran bastante fuertes a pesar de no ser tan fuertes como el cuerpo del monstruo, en lugar de usar magia. Pero el monstruo rápidamente dejó de darles muchas oportunidades. HHH. El monstruo abrió la boca para revelar una luz roja oscura. Era el mismo poder que se utilizó cuando Alberu fingió su muerte. El poder que había destruido los escudos de Alberu, el poder que Alberu solo pudo sobrevivir porque usa maná muerto, estaba a punto de atacar nuevamente. Pero fue más rápido y más fuerte que la última vez. ¡Bang! Hubo otro ruido fuerte pero ya nadie huía. Solo estaban parados mirando rocas, la mayoría de las cuales eran incluso más pequeñas que sus puños, reuniéndose rápidamente para crear otro gran escudo. Las rocas brillaban porque la luz se reflejaba en ellas. Parecía como si las estrellas se estuvieran juntando. ¡Bang! Hubo otra fuerte explosión y numerosas rocas se quemaron negras por la luz roja oscura del monstruo antes de que desaparecieran. Pero lograron detener el ataque. Oyeron la voz eufórica de alguien en la oscuridad justo antes de que el escudo de roca volviera a dispersarse. Hay un monstruo, pero tenemos un héroe que es más o menos un dios. Todos se volvieron hacia el sonido de la voz. Mientras la luz se filtraba entre las rocas esparcidas. Esa luz les permitió ver quién había hecho ese comentario. Esa persona era Clopeseka. ¡Boom! El monstruo volvió a ignorar a los dragones y héroes y apuntó a las personas dentro de la barrera. Alguien miró hacia un lado y dejó escapar un grito ahogado. ¡Ah! Una roca junto a su pie flotaba hacia arriba. Todavía había muchas rocas para protegerlos en Puzzle City. Todas las personas allí inconscientemente se volvieron para mirar hacia algún lado. Estaban mirando la ventana abierta de las muchas ventanas del edificio del ayuntamiento. El pelirrojo parado allí. Las rocas moviéndose siguiendo sus manos.
El hombre sonreía. 30 minutos es factible. Kale se mantuvo firme. Las rocas que se rompieron al bloquear el ataque del dragón león no agobiaron tanto a Kale. Su cuerpo no recibió ningún impacto al romperse. Todo lo que Kale estaba haciendo era mover las rocas. Se necesitó mucho para manejar tantas rocas, pero no había peligros para su cuerpo. Esta fue la razón por la que Kale eligió el adoquín gigante aterrador sobre el escudo indestructible. Toc, toc, toc. Kale escuchó que alguien golpeaba la puerta con cautela. Raon. Lo tengo humano. Raon se acercó y abrió la puerta. Clic. Joven maestro, Nim. Locke, el chico lobo, estaba parado allí. Miró la espalda de Kale, que era pequeña como de costumbre, pero parecía incluso más grande que las montañas mientras seguía hablando con calma. Bloqueamos todas las rutas de salida por encima y por debajo del suelo. También tomó un poco más de tiempo confirmar todas las rutas subterráneas. Los miembros de la tribu lobo no habían estado en el campo de batalla. Estaban bloqueando todas las rutas de salida físicas de Puzzle City. Kale seguía mirando al dragón león sin darse la vuelta para dirigirse a Locke. Algo negro se acercó a Kale desde fuera de la ventana. Cao, cao. Fue un cuervo. Era un poder misterioso que era similar a la magia pero que podía usarse incluso sin maná. Encantamientos. El cuervo estaba siendo movido con encantamientos cuando llegó frente a Kale. Abrió ampliamente sus alas negras y pronunció las palabras de su maestro, el tigre Gasan. Joven maestro, Nim, hemos descubierto el resto de la tribu Bear. Estaban en un bosque cerca de Puzzle City. Las comisuras de los labios de Kale se curvaron. Joven maestro, Nim. Alguien apareció silenciosamente detrás de Locke. Lo encontramos. Era el chef Beacrox, hijo de Ron, el patriarca Molan. Clavó su gran espada en el suelo y añadió con indiferencia. Creemos que localizamos el lugar donde es probable que el duque, Nim, sea encarcelado. El duque. Estaba hablando del padre de Kale, Deruz Enituse. Capítulo 690 Torres de roca destruidas 2. Los ojos de Hong y Raon se abrieron de par en par. Los niños que tenían un promedio de 9 años inconscientemente miraron hacia la espalda de Kale. Recibían buenas noticias en medio de la batalla. Eso fue más rápido de lo que esperaba. El falso Ilsman también pareció un poco sorprendido mientras miraba la espalda de Kale. Habían localizado al duque de Ruz antes de lo esperado. Luego escucharon la voz de Kale cuando comenzó a hablar con calma sin darse la vuelta. Comillas. ¿Crees que lo localizaste? Beacrox y Locke no pudieron evitar estremecerse, a pesar de que el tono de Kale no era de regaño. No es la ubicación real sino una hipótesis. Eso es correcto, joven maestro, Nim. Beacrox, cuya expresión había vuelto rápidamente a la normalidad, dio una breve explicación sobre lo que había sucedido. La casa Molan estaba investigando diferentes partes de Puzzle City cuando mi padre de repente sintió una brisa anormal y se movió en esa dirección. Brisa. El falso Ilsman inclinó la cabeza, pero los niños de 9 años en promedio asintieron con la cabeza con destellos en los ojos. Seguimos la dirección de la brisa y encontramos una casa. La brisa no salió de esa zona. La brisa que rozó a Ron. Eso fue creado por un elemental de viento. Kale era capaz de comunicarse con los elementales de viento con el látigo de su peonza dorada. Sin embargo, otras personas no podrían comunicarse con los elementales de viento incluso si sostuvieran el látigo de este trompo dorado. Pero los elementales del viento tenían una forma de guiar a la gente sin usar el habla. Ese medio era el viento. Los elementales del viento habían buscado minuciosamente todos los rincones de Puzzle City. Llevaron a Ron, el humano que sostenía el látigo de la punta, al lugar sospechoso tan pronto como lo encontraron. Entonces, ¿lo encontró, señor Beacrox? Locke preguntó ansiosamente a Beacrox. No, localizamos la casa, pero actualmente la estamos observando desde la distancia. Comillas. Locke asintió con la cabeza como si entendiera.
Es la decisión correcta proceder con extrema cautela si el duque de Ruth Nim está realmente encarcelado en esa casa. La mirada de Beacrox, que se había quedado clavada en Locke por un momento, se dirigió hacia la espalda de Cale. Podía ver la mano de Cale moviéndose lentamente. Baang, baang. Fuertes explosiones sonaron cada vez que movía la mano y las rocas se convertían en polvo. Beacrox observó en silencio la espalda de Cale mientras Cale estaba allí sin decir nada más antes de comenzar a caminar. Caminó con brusquedad hasta que se detuvo junto a Cale. Sabía que sería así. Drip. Podía ver gotas de sudor en la frente de Cale cayendo por su rostro. También se estaban formando más gotas de sudor una a una. Mi trabajo está hecho en unos 15 minutos más. Beacrox frunció el ceño después de escuchar lo que Cale estaba diciendo mientras se veía así. Luego notó la mano de Cale que tenía un pañuelo envuelto alrededor como un vendaje. El pañuelo estaba lleno de sangre seca de color rojo oscuro. A Beacrox no le gustó, aunque la herida en la palma de Cale parecía haberse cerrado. De alguna manera, él realmente es basura. La forma en que no escuchó a las personas a su alrededor diciéndole que dejara de lastimarse y que se cuidara mejor fue el mismo niño obstinado que actuó como basura en el pasado. Creo que puedes apagar la alteración de maná ahora, Nia. Raon agregó al comentario de Hong. Así es, humano, apaguemos la herramienta de alteración de maná y luego detendré a ese monstruo con mi magia. No estoy muy seguro. Era raro ver a Cale quedarse así sin dar una respuesta directa. Comillas. Será bastante problemático si los bastardos que se metieron con mi padre se escapan. Sería muy problemático. Quería salvar a su padre y capturar a todos estos secuestradores. Pero todavía no hay razón para esforzarse demasiado, Nia. Cale miró hacia abajo después de escuchar una voz. On, que se había puesto de pie en algún momento, le sonrió. Los ojos dorados del gatito plateado estaban tranquilos. Tap, tap. On tocó la pierna de Cale con su pata delantera antes de señalar hacia un lado. Está por aquí, joven maestro, Nim. Beacrox le entregó el látigo del trompo dorado que tenía en la mano a Cale. Comillas. Trajiste esto contigo. Mi padre me dijo que lo hiciera. Beacrox repitió el mensaje de Ron palabra por palabra. No puedo escuchar las voces de los elementales, así que solo puedo suponer que la ubicación que nos dijeron los elementales es el lugar correcto. Estoy enviando esto con mi hijo, ya que es posible que escuches algo más de los elementales, ya que puedes hablar con ellos, joven maestro, Nim. La mano envuelta en un pañuelo agarró el látigo del trompo dorado sin dudarlo. Cale sintió una brisa pasar junto a él en ese momento. Luego escuchó múltiples voces. Cale en Ituse encontramos algunas casas. El viento fluye bajo tierra a través de todas esas casas. Cale, mucho tiempo sin verte. De todos modos, cada casa tiene una puerta que conduce al subterráneo. Muchas casas. Pensé que habían llevado a Ron a una sola casa. Luego escuchó una voz profunda. Caos, desesperación, profundo deseo de destruir a esos secuestradores. De las muchas casas, la casa con un hueco en la esquina de la cocina que conduce al subterráneo tiene un círculo mágico de teletransportación. Los ojos de Cale se nublaron en ese momento. Un círculo mágico de teletransportación. Es ahí donde llevaste a Ron. Nadie lo miró extraño a pesar de que parecía estar hablando solo. Solo el falso Ilsman lo miró con curiosidad. Esperanza, amor, profundo deseo de destruir a esos secuestradores. Así es, podíamos sentir movimiento bajo tierra en cada casa con un pasaje subterráneo. Intentamos infiltrarnos en él, pero sentimos que nos atraparían. ¿Por qué? ¿Qué podía hacer que atraparan a los elementales? Destrucción, ira. Hay rehenes a la entrada de todos los pasajes subterráneos. ¿Qué? Hay otros rehenes. Los otros que se habían quedado callados mientras Cale charlaba con los elementales comenzaron a reaccionar. Humano, ¿qué quieres decir? Joven maestro, Nim, ¿qué quieres decir con otros rehenes? Espera. Cale los detuvo. Los demás pudieron ver que una esquina de los labios de Cale se torció mientras lo hacía.
pero también pudieron ver la ira en sus ojos. El elemental de viento gritó con una voz extremadamente enojada. Había elfos oscuros, parecían ser elfos oscuros del reino Endable. Los dejaron para vigilar las entradas para que no pudiéramos acercarnos más. No podíamos dejar que los elfos oscuros nos encontraran. Así es. Oh, también vi algunos osos. Se asomaron por las entradas subterráneas para mirar afuera por un momento y estaban todos en su estado de locura. El subordinado de la Estrella Blanca, el rey oso Sayeru, aún no había sido capturado. Kale pensó en él mientras recordaba algo del pasado. El ritual de invocación para los monstruos no clasificados en el reino Endable. Kale había visto sangre seca cuando estuvo allí. Esa sangre debe haber pertenecido a los elfos oscuros que el rey oso había intentado utilizar como sacrificios. Comillas. Son literalmente los peores. Sayeru no mató a algunos de esos elfos oscuros y los estaba usando como esclavos. Los elfos oscuros que custodian las puertas serán los primeros en morir si los localizamos y atacamos. Los osos se retirarían mientras nosotros matábamos a los elfos oscuros. Era obvio. Kale, la mirada en los ojos de esos elfos oscuros. Ellos parecían realmente cansados. Ira, destrucción, ruina. Sigo enojado, destrucción. Caos. Los ojos de Kale miraron lentamente a todo Puzzle City. Su mano izquierda se movió de nuevo. ¡Boom! Hubo otro ruido fuerte cuando un escudo de roca bloqueó la luz roja oscura nuevamente. Crumble. Numerosas rocas se convirtieron en polvo. Las personas de abajo tenían bastante polvo en el cabello y los hombros. Se rompieron más rocas de las que esperaba. Eso es raro. Kale comenzó a fruncir el ceño. Humano. El príncipe heredero dijo que el dragón león usará un nuevo poder cuando falten 5 minutos. Etapa 3. El dragón león usaría su poder físico junto con 2 habilidades especiales. Uno de ellos fue el poder similar al de Dragon Breath que usó antes. El otro poder comenzó con los 2 ojos del dragón león. Zud. La bala de Alberu se disparó. Se dirigía hacia los ojos ahora negros del dragón león. ¡Bang! Sin embargo, la bala explotó en el aire y el dragón león simplemente inclinó la cabeza hacia un lado para esquivarla. Fue extremadamente ágil, a diferencia de las etapas 1 y 2. Kale notó que Choyan lo estaba mirando. Choyan parecía como si tuviera algo que decir. Kale tenía una idea bastante clara de lo que Choyan quería decir. Los ataques del dragón león son más fuertes de lo que estaba en la información que obtuvimos de Anne Roman. Eso significaba que las cosas habían cambiado de alguna manera. Beacrox. Sí, joven maestro, Nim. Kale se dio la vuelta. Hizo contacto visual con Beacrox. Los elementales del viento volverán y le contarán a Ron sobre un par de lugares diferentes. Vuelve e informa a Ron sobre lo que está pasando y ayúdalo. Sí, señor, lo entiendo. Ron podría reconocer la brisa causada por los elementales de viento incluso sin el látigo de la parte superior. Ya lo había experimentado una vez. Los lugares de los que le hablarían los elementales del viento serían las casas con los pasajes subterráneos donde se esconden los osos. Cerrar con llave. Sí, señor. ¿Tienes a alguien a quien puedas prescindir de vigilar las entradas subterráneas y de arriba? Sí, señor, lo haré. Kale empezó a caminar, palmeó los hombros del ahora tranquilo Locke. Entonces llévalos a donde los tigres están esperando ahora mismo. Ataca el lugar donde Gasan cree que se encuentran el resto de los osos. ¿Y Gasan? Sí, señor. El cuervo asomó la cabeza en la habitación. Gasan debería ver y escuchar todo a través del cuervo. Ataca a los Bears tan pronto como estés listo, incluso si los lobos no han llegado. Además, envía las ballenas a Ron. Entiendo. Kale se dirigió hacia la ventana. Suush. El viento se amontonó en su tobillo. Oni Hong. Los gatitos miraron los torbellinos que se acumulaban a sus pies por un momento antes de mirar la mano de Kale que se extendía hacia ellos. Ustedes dos vengan conmigo. Eso suena genial, Nya. Creo que sé lo que tenemos que hacer, Nya.
Kale finalmente miró al dragón negro de mejillas regordetas. Y Raon. Humano, ¿qué necesitas que haga? Lo que originalmente planeamos hacer. Los ojos de Raon se nublaron por un momento. Comillas. ¿Qué planeamos hacer originalmente? Sí. Su plan original antes de que el duque de Ruz fuera secuestrado. Raon preguntó con cautela. Comillas. ¿Vas a liberar la alteración del maná? Pronto. Kale se volvió hacia Beacrox mientras respondía. Me detendré a ver a la duquesa Violan antes de irme. Ok. Kale inmediatamente se subió al alféizar de la ventana después de escuchar la respuesta de Beacrox. On y Hong lo siguieron mientras Kale se dirigía a las personas que estaban allí. Los elementales del viento los seguirán a todos. El látigo de la peonza dorada brillaba en su mano. Los elementales del viento vendrán y me avisarán cuando estén listos. Entonces les enviaré a todos una señal. En el momento en que envía esa señal, la tribu tigre y la tribu lobo reprimirán a los osos que esperan en el bosque. La herramienta de alteración de maná también se detendrá por un momento. Sería por aproximadamente un minuto. Y durante ese minuto, Raon. Comillas. Comillas. Las comisuras de los labios de Kale y Raon se curvaron. Este lugar, el único lugar donde el maná aún estaba estable. Este lugar donde se reunía el maná. Esta habitación que estaba cubierta por todo tipo de círculos mágicos. Lo que Raon necesitaba hacer aquí era simple. Aterriza un ataque, hazlo lo suficientemente fuerte como para derribar al dragón león. Kale dijo una última cosa mientras se iba. Nos vemos más tarde. Luego saltó por la ventana. El viento lo guió hacia donde quería ir. On y Hong, sus movimientos también asistidos por el viento, lo siguieron rápidamente. Tap, tap. Saltaron de techo en techo para moverse rápidamente. On, Hong. ¿Puedes decirnos cualquier cosa, Nia? Esto es emocionante, Nia. Kale preguntó a On, que estaba al lado del emocionado Hong. ¿Qué creen que les voy a pedir a ustedes dos? On dijo que tenía una idea bastante clara de lo que les pediría que hicieran. On miró a Kale con una expresión que parecía preguntarse por qué estaba haciendo una pregunta tan obvia antes de que ella le respondiera. No hay magia. Sí, es imposible usar magia en este momento. La magia estaba fuera de la ecuación hasta que se apagó la herramienta de alteración de maná. Además, el dragón león ataca cualquier cosa sin un patrón establecido, Nia. Y también es demasiado rápido para que nuestros aliados aterricen sus ataques, Nia. El único ataque que puede dañar al monstruo en este momento es el ataque del príncipe heredero, Nia. Así es, pero sus balas no están alcanzando al monstruo, Nia. Hong añadió rápidamente. Hong luego miró a Kale y gritó vigorosamente. Es por eso que tenemos que hacer que el dragón león deje de moverse o ralentizarlo para que su ataque imprudente se ralentice y el ataque del príncipe heredero tenga una mayor probabilidad de dar en el blanco, Nia. Por eso sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, Nia. Magia, arte de la espada e incluso el gran cuerpo de un dragón. Si ninguna de esas cosas fuera un peligro para el dragón león en este momento. ¿Y qué sería eso? Una sonrisa espesa apareció en el rostro de Kale. Tap, tap. Mientras Kale y los dos niños gato corrían por los tecos hacia la barrera. Kale, tu cuerpo se cargará si usas más viento. Kale asintió levemente ante el sonido del viento que le advirtió mientras miraba hacia la barrera. Baang, bang, baang. Las rocas seguían bloqueando al dragón león y lo atacaban una y otra vez. Kale se apartó de él y miró a On y Hong. Los dos gatos también lo estaban mirando. Hong y On sonrieron alegremente mientras hablaban uno tras otro. Para retener al dragón león aunque sea por un momento. No hay nada mejor que el veneno, Nia. Me pregunto si el veneno funciona en el dragón león, Nia. Kale pensó en la respuesta a la pregunta de On. Había visto al dragón león a través de numerosos dispositivos de comunicación por vídeo. Especialmente recordó lo que había visto cuando los ataques de Alberu destruyeron sus alas y desgarraron algunas de sus escamas. Este bastardo se mueve como una máquina pero sangra.
Los ojos de Oni Hong brillaron después de escuchar que sangra. No sé si el veneno funciona o no, pero creo que vale la pena probarlo. SHHH. Kale desabotonó un botón más. El sudor en su cuerpo no se debía a que estuviera usando al adoquín gigante aterrador. El número aproximado de rocas restantes es. Sus ojos miraron al aire y calculó el número de rocas restantes. Luego miró hacia el dragón león. Había algunos torbellinos extraños reuniéndose en sus ojos ahora negros. Es rápido. Se les dijo que la nueva habilidad especial saldría con 5 minutos para el final. También hubo un precursor usando la habilidad. Anne Roman dijo que usaría la nueva habilidad especial dentro de 1 minuto después de que los torbellinos aparecieran en sus ojos negros. El dragón león estaba mostrando ese precursor a pesar de que todavía quedaban 10 minutos. Si el dragón león usa su nueva habilidad especial y lanza un ataque aún más destructivo en los próximos 10 minutos. Especialmente en su situación actual donde la magia no se puede usar. No hay suficiente. Puede que no tenga suficientes rocas. Por eso. ¿Quieres ayudar? Kale preguntó a Oni Hong, quienes inmediatamente asintieron con la cabeza. Un pequeño escudo de roca apareció alrededor de Oni Hong para protegerlos. No te alejes de mi lado pase lo que pase. Eso es muy fácil, Nia. No planeaba alejarme de ti de todos modos, Nia. Tap, tap, tap. En el momento en que Kale, Oni Hong pisaron la barrera. ¡Guau! Kale escuchó a la gente vitoreando abajo. Miró hacia abajo para ver gente vitoreando con una mirada de alivio en sus rostros después de mirarlo. Se veían terribles mientras estaban cubiertos por el polvo de las rocas rotas, pero sus ojos estaban todos vivos. Este era un ruido completamente diferente del maná que temblaba incontrolablemente debido a la herramienta de alteración del maná. Sonaba como si una ola avanzara desde un mar distante. La gente miró hacia la parte superior de la barrera de donde venía el ruido. Una niebla roja. A través del área que era caótica debido a la alteración del maná. En la parte superior de la barrera. La niebla roja se elevó lentamente como un tsunami. Las rocas que estaban esparcidas por todo el aire comenzaron a acercarse desde todas las direcciones hacia el dragón león al mismo tiempo. Capítulo 691, Torre de Rocas Destruidas 3. Era como si se hubiera colocado otra pared encima de la barrera. La gente de todo Puzzle City podía ver la pared roja semitransparente. Esos niños. La reina Litana jadeó internamente después de reconocer a Oni Hong. Grr. Sin embargo, escuchó a Ten, su amiga, no, esta pantera negra era más o menos su familia, gruñir. Fue una acción repentina de Ten que había estado silenciosamente a su lado como para protegerla. Cuando Ten gruñe así. Ten tenía sentidos mucho más sensibles que los sentidos humanos. Ten solo gruñó así por una razón. Debe ser peligroso. Ten no había gruñido así por ninguna de las acciones del dragón león hasta ahora. Rápidamente se volvió hacia el dragón león y notó algo extraño. Torbellinos. Hubo algunas fluctuaciones extrañas en los ojos del dragón león que ahora eran negros. Parecían torbellinos que parecían volverse cada vez más fuertes. Comillas. Joven maestro Kale. Luego hizo contacto visual con Kale Enituse que la estaba mirando. Kale negó con la cabeza de lado a lado antes de señalar hacia abajo. No fue suficiente para Litana descubrir muchas cosas, pero su mente se despertó de un salto después de escuchar el grito de un dragón. Todos agachados. Litana gritó justo detrás del dragón gris. Todos agachados. Luego escuchó un ruido extraño. Wing. Sintió que una línea afilada cortando el aire haría un ruido como este. Pronto descubrió la identidad de este ruido. Oh no. Los ojos negros del monstruo. Vio que algo salía disparado de allí. La luz negra que salió disparada en línea recta fue tan rápida que estuvo justo enfrente de la barrera antes de que ella pudiera siquiera comprender que se había liberado. ¡Bang! Y, como había sucedido una y otra vez, el escudo de roca estaba allí para detener la línea negra.
Sin embargo, las personas de abajo no estaban cubiertas por la oscuridad como antes. El escudo flotaba en el aire bloqueando la línea negra antes de que pudiera alcanzar la barrera. Esto es diferente de antes. Litana, que no había sido capaz de agacharse como su pantera negra vio algo diferente de antes e inconscientemente apretó los puños. ¿Qué es eso? El príncipe heredero Valentino gritó sin pensar mientras intentaba evitar que le temblaran las manos. La línea negra que salió disparada. Esa línea estaba destruyendo las rocas con demasiada facilidad. El poder rojo usado antes de eso era similar a un aliento de dragón, era el tipo que se lanzaba un ataque a la vez. Sin embargo, esta luz negra se disparaba continuamente sin detenerse. Parece maná muerto. Valentino se dio cuenta de por qué le temblaba la mano y por qué estaba asustado por esta línea negra después de escuchar la voz tranquila de Clopé Seca. Está bien, no hay necesidad de temer. Clopé Seca estaba erguido mientras observaba todo lo que estaba sucediendo. Una voz reverente salió de su boca. Tengo fe. Estaba mostrando la elegante santidad de un caballero guardián en plena exhibición. En mi héroe, la futura leyenda. ¿Qué? Clopé Seca se rió en voz baja después de eso, pero no fue lo suficientemente fuerte como para ser escuchado. El escudo está atacando. Detrás del dragón león, otro grupo de rocas se había reunido para atacar la espalda del monstruo. Sin embargo, el dragón león se dio la vuelta rápidamente y usó su escudo blanco para detener las rocas. ¡Boom! No está mal. Las comisuras de los labios de Kale se torcieron. Se dirigió a Onihong como si hubiera estado esperando este momento. Ahora. Onihong pudieron ver las gotas de sudor en la frente de Kale. Apartaron la mirada de Kale y se miraron el uno al otro por un momento antes de asentir con la cabeza. La pared de niebla roja comenzó a moverse. Con el dragón león dado la vuelta, Onihong pudieron ver las alas rasgadas del dragón león y su espalda dañada. Onihong recordaron algo que Ron les había dicho. No debes perderte una apertura cuando la veas. Ese es uno de los aspectos básicos de la recopilación de información importante. Los dos gatos no estaban buscando información en este momento, pero podían decir que este era el momento más importante que habían enfrentado. Distráelo. Lo tengo. Solo ataca sus piernas. Eruhaven, Rasil y Mila. Los tres dragones parecían haber notado lo que Onihong estaban tratando de hacer mientras distraían al dragón león para que no se diera la vuelta. Bang, bang, bang. El escudo de roca de Kale todavía estaba bloqueando la luz negra mientras todo esto sucedía. El escudo desmoronado dio a los dragones pequeñas aberturas para golpear el cuerpo del monstruo o usar ataques físicos para mantener su atención en ellos. Fue feroz. A pesar de que fue por menos de un minuto. Partes de Puzzle City además del área alrededor de la barrera fueron destruidas y desmoronándose. El escudo de roca a veces no logró bloquear toda la luz negra y aterrizó en algunos edificios. Los edificios simplemente se convirtieron en polvo negro y se esparcieron por el aire sin ninguna explosión. Las personas que vieron esto finalmente se dieron cuenta de que las rocas que se estaban rompiendo en este momento se estaban convirtiendo en polvo negro y desaparecían a diferencia del polvo que cubría sus cabezas y hombros de antes. Quedan menos de 10 minutos. El dragón león pronto superaría esta fase. Fueron solo 10 minutos. Pero podían sentir que los próximos 10 minutos serían más difíciles que cualquier cosa que hubieran enfrentado. En ese momento. Meow. Oyeron un maullido de gato. La niebla roja llegó a la espalda del dragón león. La niebla roja comenzó desde donde el ala explotada estaba sangrando antes de cubrir la espalda del dragón león y luego todo su cuerpo. El monstruo no prestó atención a la niebla. Mantuvo su enfoque en el escudo de roca que seguía bloqueando sus ataques y los tres dragones. Sin embargo, la niebla roja lo engulló todo lentamente, moviéndose hacia la cabeza y los pies del dragón león. Se movía meticulosamente para que la niebla venenosa no tocara a sus aliados.
La niebla venenosa estaba creando una capa extremadamente delgada alrededor del cuerpo del dragón león. Ataca con cuidado. Los 3 dragones dejaron de golpear al dragón león con cuerpos tiernos y se alejaron mientras distraían al monstruo después de ver la niebla roja que cubría su cuerpo. Drip. Tenía gotas de sudor en la frente como Kale. Hong tenía su cuerpo justo al lado de su hermana mientras observaba la niebla roja. Hong también estaba comenzando a sudar lentamente. Los dos escucharon una voz tranquila en ese momento. No hay necesidad de exagerar o hacerlo mientras se experimenta dolor. Solo dale un poco de esfuerzo y luego detente. On y Hong ni siquiera miraron hacia el orador. Obviamente era la voz de Kale. También podían decir algo incluso sin mirar. La persona que les estaba diciendo esto se veía extremadamente terrible, probablemente la peor de las personas aquí. También sabían que Kale quería decir lo que estaba diciendo. Por eso On y Hong darían lo mejor de sí mismos. Estaban usando sus poderes lo mejor que podían. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. El tiempo pasó lentamente antes de que On y Hong sonrieran al mismo tiempo. Su sonrisa se veía casi idéntica a la sonrisa de Kale, mientras que extrañamente tenía la falsa sonrisa benigna de Ron mezclada con ella. Kale probablemente habría jadeado de miedo si hubiera visto sus sonrisas porque le habría recordado a Ron. Afortunadamente, Kale no pudo ver sus sonrisas porque estaba calculando la cantidad de rocas restantes y lidiando con el ataque del monstruo. Pero escuchó a los 2 gatos murmurar. Llegó, Nya. Funciona, Nya. Kale luego sonrió. Los primeros que notaron el cambio fueron los individuos más cercanos al dragón león. Este bastardo se volvió más lento. Preguntó Rasil a Eruhaven mientras señalaba hacia el dragón león. El antiguo dragón simplemente ignoró a Rasil y silenciosamente observó al dragón león. ¡Boom! El monstruo dio un paso adelante. Fue lento. Fue más lento que antes. Eruhaven había sentado a los niños pequeños Kat y charlado con ellos en el pasado mientras enseñaba a Raon. Los venenos que más puedo usar son veneno paralizante y veneno para dormir, señor. Son venenos más débiles, así que puedo usar muchos, Nya. Puedo usar la niebla sin límites, pero es difícil controlarla, señor. Es por eso que solo uso lo que puedo controlar fácilmente, Nya. Jojo. Eruhaven ríe tranquilamente. Comillas. Dios mío, ¿a quién se atribuyen para ser tan increíble? Eruhaven lentamente comenzó a sonreír. Él miró a su alrededor. Todos los que participaron en la batalla notaron los cambios en el dragón león. Poison trabajó en el dragón león. El dragón león se estaba volviendo más lento. El veneno paralizante entró a través de la herida en la espalda del dragón león y se extendió lentamente por su cuerpo. Este monstruo dejaría de moverse en un momento. Buen trabajo. On y Hong sonrieron después de escuchar la voz indiferente de Kale. Sin embargo, On respondió con voz cansada. Creo que será difícil hacer que este monstruo deje de moverse por completo, Nya. También llevaría demasiado tiempo. Tampoco podemos seguir así durante unos minutos, Nya. Ahora quedaban unos 4 minutos. On, quien estaba hablando de una manera tranquila y serena, sabía que sería difícil mantener su niebla roja así por el resto de ese tiempo. Comillas. Eso es un problema, Nya. Eso no es problema. Kale negó con la cabeza después de escuchar a On sonar un poco molesto. Esto es suficiente, hiciste un gran trabajo. Sus ojos brillaron. Hacer que el dragón león no pueda reaccionar correctamente. Hacer que su velocidad de defensa sea más lenta. Eso es exactamente lo que necesitábamos. On y Hong vieron a Kale levantar ligeramente el látigo de la parte superior dorada en ese momento. ¡Saa! Sintieron una ráfaga de viento. Las gotas de sudor en las frentes de On y Hong fueron lavadas. Kale, Gasan dijo que se dirigirá de inmediato a los Bears. Las ballenas también han comenzado a moverse. Destrucción, caos, ruina. Beacrox informó a la duquesa Violan. Ese niño lobo también ha comenzado a moverse. Recibió información de los elementales de viento.
Las respuestas a la mayoría de las órdenes de Kale habían regresado excepto una. El orden restante era, la familia Molan llegando alrededor de las casas a las que los llevan los elementales del viento. Las casas no están muy lejos unas de otras. De hecho, los elementales del viento dijeron que las casas estaban bastante cerca unas de otras. Los asesinos de la casa Molan deberían poder rodear sigilosamente esas casas en unos minutos. La pregunta es si Ron puede reconocer las señales de viento de los elementales de viento sin el látigo del trompo. Sin embargo, Kale no estaba tan preocupado por eso. Ese Ron extremadamente sensible y vicioso era alguien que podía captar fácilmente tales cambios. Kale en Ituse. Finalmente llegó el último dato. Hay un total de 7 lugares. Están a pocos metros y han rodeado las casas. Ron realmente lo notó. Lo notó en solo unos minutos. Kale abrió la boca para hablar. Oni Hong, puedes deshacerte de tu niebla ahora. A la etapa 3 del dragón león le quedaban unos 3 minutos. Kale levantó la mano hacia el cielo. CHHH. Un hilo de agua fluyó de la palma de Kale y se disparó hacia el orbe de luz que Alberu lanzó al cielo. La hebra de agua se elevó hacia el cielo como una flecha que intenta atravesar el cielo. La gente que miraba al cielo empezó a gritar. Es la señal del joven maestro, Nim. Dirígete a la fortaleza del oso. Señor adjunto del territorio. Violan levantó la mano después de escuchar a la persona que fue a mirar afuera entrando con urgencia. Detén tu acción. Los magos comenzaron a detener la herramienta de alteración de maná. Lo detendremos durante aproximadamente un minuto. Violan les recordó el plan mientras recordaba a alguien que había estado con ella hasta hace unos momentos. Saldré ahora, Rosalind. Ella dijo que había un lugar al que tenía que apresurarse tan pronto como escucharan lo que Kale estaba planeando. La duquesa Violan supo de inmediato hacia dónde se dirigía. Probablemente es donde el maná se ha quedado reunido. Era el lugar que habían cubierto con círculos mágicos para recolectar maná incluso antes de que planearan usar la herramienta de alteración de maná. Y el joven dragón que debería mantener ese espacio. Se ha detenido, madame. La herramienta de alteración de maná se detuvo temporalmente cuando un mago gritó. Violan entonces empezó a pensar en alguien. Kale. Lo único que quedaba era la parte de Kale en el plan. Kale apartó la mirada del hilo de agua y se dio la vuelta. Es el turno de nuestro Dong Saeng, Nia. Como yo esperaba. On y Hong también miraron hacia atrás con entusiasmo. El maná se ha estabilizado. En realidad, el maná que había estado vibrando caóticamente en el aire debido a la herramienta de alteración del maná se había calmado. Cuando los magos, seguidos por los demás, comenzaron a darse cuenta de que el maná se había estabilizado. Ese pequeño punk seguro que es vicioso. Dragon Rasil tuvo escalofríos mientras subconscientemente miraba hacia algún lado. Eruhaven no pudo ocultar su sonrisa mientras miraba en la misma dirección. Kale, On y Hong también estaban mirando allí. La ventana por la que Kale saltó no hace mucho. Mana se arremolinaba ampliamente a través de la ventana abierta. Son mis discípulos. Mientras Eruhaven observaba cómo el maná negro y el maná rojo se mezclaban para crecer en tamaño. Raon, Nim. Gracias, Rosalind. Será un lanzamiento aún mayor gracias a ti. El gran poder del maná girando alrededor de Rosalind y Raon comenzó a devorar el maná en la atmósfera. Creak. Crumble. Las piedras mágicas de mayor grado alrededor del cuello de Rosalind y en sus manos se rompieron. La habitación que estaba llena de círculos mágicos comenzó a temblar. Joven maestro, Nim. Alguien caminó por debajo de la barrera donde estaban On, Hong y Kale. Esta persona que se había perdido por un tiempo debido al maná inestable porque usa un poder similar a él, recuperó sus sentidos y se acercó cuando el maná se había estabilizado. Mary. Lo mantendré presionado. Miles de hilos negros salieron disparados de su cuerpo vestido con túnica, se arrastraron por el suelo, treparon por la pared y pasaron flotando hacia el dragón león.
El monstruo que había sido frenado por la niebla venenosa. Hilos negros comenzaron a atar sus extremidades. El gran torbellino de maná negro y rojo también apuntaba a ese monstruo. Quedaban menos de un par de miles de rocas flotando en el cielo nocturno. Kale miró las rocas restantes en el cielo antes de disparar otra hebra de agua al aire. Llevarlo hacia abajo. Era hora de acabar con el monstruo. Capítulo 692 Torres de roca destruidas 4. El maná se ha estabilizado. Lo sé. Esta área subterránea parecía haber sido creada sin preocuparse por la estética. El rey oso Sayeru estaba recibiendo un informe de su subordinado mientras miraba alrededor de esta área que estaba ubicada debajo de una casa regular en Puzzle City. Se detuvo. El maná, que había sido extremadamente caótico hasta hace unos momentos, de repente volvió a la normalidad. Sayeru no se especializaba en aura o magia, pero incluso él podía sentir el flujo de maná como un individuo extremadamente fuerte. Mi asterisco da. No podía dejar de fruncir el ceño. Su rostro pálido estaba lleno de ira y caos. ¿Qué diablos está pasando? Fue porque no podía entender qué estaba pasando. Claro, no anticipamos una herramienta de alteración del maná, pero es una variable acceptable. La alteración del maná había golpeado repentinamente a Puzzle City. Sayeru podía decir que el lado de Kale se había dado cuenta de que habían secuestrado a Deruz en Ituse tan pronto como sintió que el maná se estropeaba. Además, era comprensible que el lado de Kale estuviera usando la herramienta de alteración de maná para evitar que los secuestradores del duque Deruz se teletransportaran con él. Sin embargo, había algo más que no entendía. Descubrir que el duque Deruz está secuestrado significa que descubrieron que nuestro señor se ha disfrazado de duque Deruz. Sayeru se estaba escondiendo bajo tierra, pero envió a su subordinado a revisar sigilosamente la situación en la superficie. Por supuesto, puso a los elfos oscuros que mantuvo con vida en lugar de usarlos para el ritual de invocación a la vanguardia. Dijo que vieron el poder de nuestro señor en el cielo. Su subordinado había informado que vieron un poder antiguo con el atributo de cielo que parecía listo para ser utilizado en el cielo nocturno. Además, Sayeru había podido sentir el poder de la estrella blanca que cubría el cielo sobre Puzzle City mientras permanecía bajo tierra. Puede que esté bajo tierra, pero la puerta que bajaba estaba abierta. Algo es extraño. Sin embargo, ese poder del cielo no se usó y simplemente desapareció. Ninguno de los poderes de la estrella blanca apareció después de eso. El rey oso Sayeru estaba diciendo que era extraño tener pensamientos siniestros en su mente. Quizás su señor, la estrella blanca, fue derrotado. La estrella blanca estaba completamente equilibrada ahora que obtuvo un poder antiguo del atributo tierra. Era tan fuerte que Sayeru temería por su vida si peleaban. Pero aún podría perder. Las experiencias de Sayeru hasta ahora le hacían imposible ignorar el potencial de que Kale derrotara a la estrella blanca. Por eso es aún más extraño. Según su subordinado y los elfos oscuros, todos los amigos de Kale estaban luchando contra el monstruo. Los únicos no visibles fueron Kale en Ituse y la estrella blanca. Eso significa que mi señor luchó contra Kale en Ituse, que no tuvo ayuda. Pero mi señor fue derrotado sin mucho alboroto. Sayeru había predicho que más de la mitad de Puzzle City habría sido destruida, no por el monstruo sino por la estrella blanca, incluso si terminaba perdiendo al final. Sin embargo, la estrella blanca había desaparecido silenciosamente sin que sucediera mucho más que por el monstruo. Sí, la estrella blanca había desaparecido silenciosamente. Estaba seguro de que era por Kale en Ituse. Sayeru ordenó a los osos y a sus subordinados que se escondieran bajo tierra tan pronto como se diera cuenta de ese hecho. Escóndanse. Les dijo que al menos se escondieran completamente durante la alteración del maná. Les dijo que solo dejaran a los elfos oscuros afuera para hacer guardia. Él mismo se calmó después de dar la orden también. ¿Qué debemos hacer? El maná se mantuvo estable una vez más.
Sayeru miró al subordinado de Bear que preguntaba cautelosamente, así como al mago y al mago negro detrás de él. El mago y el mago negro tenían expresiones rígidas en sus rostros mientras comentaban. No podemos seguir quedándonos aquí así. Estoy de acuerdo. Necesitamos hacer algo con esta oportunidad. O eso, o podemos activar el círculo mágico de teletransportación. El mago se volvió hacia un lado. Deruzen se los miraba fijamente mientras estaba completamente atada. El mago se volvió hacia Sayeru y continuó hablando. Necesitamos activar el círculo mágico de teletransportación y retirarnos con el rehén. Estoy de acuerdo. Creo que podemos retirarnos y esperar a que nuestro señor se comunique con nosotros en nuestra fortaleza. Sayeru sabía que los subordinados hablaban más relajados a su alrededor que el Rey León o la Estrella Blanca, pero los magos y los magos negros estaban expresando sus opiniones incluso más fuertes de lo habitual. Supongo que la alteración del maná fue una carga para ellos. Aquellos que eran más sensibles al maná habrían encontrado la situación anterior mucho más onerosa. Sin embargo, no podía culpar de todo a la alteración del maná, ya que no estaban equivocados sobre lo que debían hacer. Necesitamos hacer algo. No tenían idea de cuánto tiempo estaría estable el maná. Además, necesitaban hacer algo rápidamente ya que no tenían idea del estado actual de la Estrella Blanca. Comillas. Supongo que deberíamos hacer algo. Sayeru murmuró como para convencerse a sí mismo y se puso de pie. Se volvió hacia el duque de Ruz que lo estaba mirando. Muy bien, tendrás que venir con nosotros. Sayeru sonrió y rápidamente dio órdenes a sus subordinados. Los magos y los magos negros activan inmediatamente el círculo mágico de teletransportación. Dile a los demás que se reúnan aquí también. Los osos en los otros pasajes subterráneos necesitaban venir aquí ya que el círculo mágico de teletransportación solo estaba en este edificio. Iré a la superficie por ahora. Había una cocina a las afueras de esta área subterránea y la sala de estar que estaba conectada a la cocina era el círculo mágico de teletransportación. Sayeru comenzó a moverse y las caras de los subordinados se iluminaron. Se volvieron enérgicos porque había señales de salir de esta área onerosa. Sí, señor. Prepararemos rápidamente. Los magos y los magos negros de repente se estremecieron y dejaron de hablar. Sayeru también se volvió hacia una dirección. Muévanse. Sayeru empujó a sus subordinados a un lado y rápidamente se dirigió a la salida. Suspiro. ¿Qué diablos? Apúrense. Los magos y los magos negros lo siguieron. Tenían grandes gotas de sudor en la frente. Mi asterisco da. Pero Sayeru no tuvo tiempo de prestar atención a eso. ¿Cómo puede haber tal poder? De repente sintió el poder de una gran cantidad de maná. Esto era diferente del flujo de maná que solo aquellos con magia, aura o un poder especial podían sentir. La gente normal era incapaz de saber cuándo comenzaría un tifón, sin embargo, podían ver y sentir que se acercaba un tifón y sentir miedo. La gente no tenía idea de cuándo de repente caería un aguacero, pero podían ver las nubes oscuras en el cielo y decir que pronto llovería. Ese era el caso en este momento. Había un poder de maná tan fuerte que incluso aquellos que no sabían mucho sobre el maná o el aura podían sentirlo. Era inevitable que individuos fuertes como Sayeru reaccionaran con sensibilidad. Boom, boom, boom. Sayeru sintió que su corazón latía salvajemente. Debería haberme dado cuenta cuando la herramienta de alteración de maná se detuvo de repente. Hubiera habido una razón para que el meticuloso Kale Nituse apagara repentinamente la herramienta de alteración de maná. Sayeru estaba seguro de que esta misteriosa reunión de gran maná sería la razón. Tap. Sayeru abrió de golpe la puerta entreabierta que se dirigía al suelo y salió. Comillas. Sayeru, Nim. Ignoró a su subordinado y a los elfos oscuros que estaban aquí y se dirigió hacia la ventana. Los elfos oscuros ya estaban mirando inexpresivamente en la dirección del poder. Sayeru también se volvió hacia la dirección del gran maná. Luego lo vio. Suush. Una hebra de viento pasó a su lado. Ese fue el único sonido que pudo escuchar.
Sin embargo, Sayeru definitivamente lo vio. Vio al monstruo que estaba cubierto de niebla roja. Luego, desde la cintura hasta los pies, había lo que parecía ser un número ilimitado de hilos negros sujetándolo. Luego estaba el escudo de roca que estaba siendo destruido ya que bloqueaba la luz negra que salía de los ojos del monstruo. Finalmente, había un orbe de maná negro y rojo que se dirigía hacia el monstruo con una hebra de viento. Kalenitu se gritó hacia los individuos que ya se estaban retirando. ¡Cuidado! Luego reunió las rocas restantes para crear un escudo que se dirigió hacia el dragón león. El dragón león movió su cuerpo después de ver el orbe de maná rojo y negro acercándose. Aunque este monstruo fue frenado por la niebla venenosa roja y los hilos negros, todavía levantó su escudo que se decía que era irrompible, lenta pero completamente. Estaba tratando de bloquear el orbe de maná rojo y negro que Rosalind y Raon habían disparado. Kale ordenó en voz baja mientras miraba. «Bloqueadlo». El escudo restante se movió rápidamente y llegó a su destino como había calculado. ¡Bang! El escudo de roca tosca estaba en su lugar para detener el escudo blanco del monstruo. El escudo de roca de Kale empujó hacia abajo el escudo que se elevaba. La mirada del dragón león se movió. La luz negra que salió disparada de sus ojos siguió su trayectoria cuando el monstruo se volvió hacia Kale. En el momento en que Kale y el monstruo estaban a punto de hacer contacto visual. ¡Bang! El orbe de maná rojo oscuro se estrelló contra el dragón león y provocó una gran explosión. ¡Plaf! ¡Plaf! Las rocas cayeron al suelo mientras Kale activaba tranquilamente su poder antiguo, el escudo indestructible, con una sonrisa espesa en el rostro. Crunch. Estaba cayendo. El cuerpo del monstruo estaba cayendo lentamente hacia atrás. En realidad, no estaba cayendo lentamente. Parecía extremadamente lento a los ojos de Kale. El monstruo en realidad no era visible debido a la explosión del orbe de maná rojo oscuro, la niebla venenosa roja y los hilos negros que rodean su cuerpo. Comillas. Pero está cayendo. Estaba seguro de que la gruesa piel del monstruo no habría sido dañada en gran medida por este ataque. El monstruo aún tenía sus etapas cuarta y quinta. Sin embargo, esa no fue la parte importante. ¡Boom! El monstruo casi parecía ser arrojado después de ser golpeado por el gran orbe de maná. Esta fue la primera vez que el monstruo cayó. Las personas que levantaron lentamente la cabeza abrieron los ojos en estado de shock mientras miraban. Kale luego se movió por primera vez en mucho tiempo. Humano, Rosalind y yo lo hicimos bien. Creo que lo hicimos muy bien. Somos grandes y poderosos. Jejeje. Kale podía ver a Rosalind que estaba apoyada en el alféizar de la ventana como si estuviera cansada, y a Raon que agitaba su pata delantera con entusiasmo. Es hora de la cuarta etapa. Los 30 minutos que el dragón león pudo mantener la etapa 3. Ese tiempo ya había terminado. Las etapas 4 y 5 que deberían llegar ahora no deberían ser tan difíciles. Un príncipe heredero que destrozará completamente al enemigo caído fue el aliado de Kale. Había alguien más que también predijo la derrota del monstruo en ese momento. Apúrense. En el momento en que el rey oso Sayeru vio al monstruo caer después de ser golpeado por el orbe de maná rojo oscuro, insistió a los magos y magos negros para que se apresuraran. Su urgencia hizo que el círculo mágico de teletransportación comenzara a activarse lentamente. Comillas. Sayeru, Nim. Mi asterisco da. Sin embargo, los magos pronto miraron hacia Sayeru con sorpresa. El maná está empezando a volverse caótico de nuevo. La herramienta de alteración de maná se activó nuevamente en Puzzle City. Mi asterisco da. Sayeru no pudo evitar maldecir. No debería haber estado ahí de brazos cruzados. Debería haber pensado en escapar independientemente de si ese orbe de maná rojo oscuro atacó al monstruo o no. Si sigue así, terminaremos si nos encuentran. Antes de que nos encuentren. Sayeru de repente se estremeció y dejó de moverse. Comillas. Antes de que nos encuentren. Sus ojos se dirigieron lentamente hacia la ventana. De ninguna manera.
Sayeru pudo ver a Kale, quien se alejó de la barrera, moviéndose rápidamente con los dos gatos. Se dirigía hacia ellos. No hay forma de que ya nos hayan encontrado, ¿verdad? Descubrieron dónde estamos. Es así. Mientras los ojos de Sayeru temblaban inconscientemente. Toc, toc, toc. Escuchan que alguien golpea la puerta, seguido de una voz benigna. Alguien en casa. El ex asesino Ron había llegado sigilosamente fuera de la puerta para llamar. Una sonrisa fría estaba en su rostro arrugado, diferente a su voz cálida. Entraré porque sé que estás dentro. Junto con su voz benigna y extremadamente educada. ¡Bang! La puerta fue destruida. Capítulo 693 Torre de Roca destruidas 5. Entonces la puerta destruida. ¡Bang! Estalló en pedazos con otra explosión y fragmentos de madera se esparcieron en todas direcciones. Los enemigos en el interior pudieron ver la mirada fría de Beacrox mientras sostenía su gran espada. El rey oso Sayeru giró su cuerpo tan pronto como vio lo que estaba pasando. Se dirigía hacia la entrada del área subterránea. Nos han encontrado. Se ha encontrado esta ubicación. Cuando lo habían descubierto, ¿cómo pudieron localizarlos? Tenía todo tipo de preguntas en mente, pero ahora no eran importantes. El método más eficaz para salir de esta situación. Necesitaba darse cuenta de eso ahora mismo y Sayeru inmediatamente se le ocurrió la respuesta. Duque de Ruz. Ese método consistía en asegurarse de que el Duque de Ruz, que todavía estaba abajo, estuviera a su alcance. Esa era la única solución en este momento. Suush. Una daga rozó la mejilla de Sayeru mientras se dirigía hacia la puerta. ¿A dónde vas? Ron Molan había entrado a la casa sin hacer un solo ruido. Había llegado cerca de Sayeru en algún momento. Pero en lugar de reducir la velocidad, Ron aceleró aún más mientras lanzaba sus dagas. Ese viejo bastardo. ¡Bang! Hubo una pequeña explosión cuando la daga golpeó un orbe de luz. Sayeru había creado la luz. Su poder antiguo del atributo luz chocó con la daga y envió rayos de luz en todas direcciones. Ahora. Era difícil ver en la casa debido a la luz cegadora. Sayeru no se perdió esta apertura. Lanzó su cuerpo hacia la dirección de la puerta. Su cuerpo estaba débil pero todavía era bastante rápido. «Protégeme». Luego dio órdenes a sus subordinados. Algunos de los osos que estaban en la habitación lanzaron sus cuerpos en dirección a la voz. Sayeru creía que estos osos enloquecidos podrían detener a Ron Molan. «No lo sé, ¿crees que es posible?» La voz benigna de Ron salió de la luz en ese momento. Crack. Luego escuchó lo que sonó como el crujido de la pared. Cuando Sayeru se estremeció por un momento. ¡Bang! Hubo una fuerte explosión y una de las paredes de la casa quedó destruida. ¡Chhh! Un hilo de agua atravesó la pared y cargó hacia Sayeru. Este hilo de luz era tan feroz como una serpiente. ¡Qué! Malditos bastardos osos. Solo necesitamos darles una paliza ahora. Un individuo que era de menor tamaño en comparación con los berserkosos se burló mientras corría hacia ellos. El interior de la casa comenzó a revelarse nuevamente ya que la luz solo dura un momento. Ahora podían ver claramente a las personas que se habían infiltrado en este lugar. Las ballenas. Sayeru frunció el ceño. ¿Qué C*** estás mirando, débil hijo de P***ta? La ballena Archie sonrió brillantemente hacia Sayeru antes de balancear su puño. ¡Puaj! ¡Jajaja! Duele, a mí también me dolió. ¡Jajaja! El puño de Archie se estrelló contra el puño del oso enloquecido. Los ojos de Archie parecían emocionados mientras se reía a carcajadas. La ballena mestiza Paseton saltó con una espada en la mano para enfrentarse a los otros osos. Supongo que te cuidaré. Paso. La futura tribu de las ballenas reina de las ballenas entró lentamente en la casa. El látigo de agua que salió disparado de su brazo ya estaba frente a Sayeru. Adiós. Ron pasó junto a Sayeru con una expresión tranquila en su rostro y se dirigió a la entrada subterránea. Cabrones.
Sayeru parecía enojado y todo su cuerpo parecía retorcerse de ira, pero no se atrevió a moverse, mirando hacia la pared destruida por la que habían entrado las ballenas. Podía ver que todas las casas con sus subordinados estaban rodeadas. Además, Sayeru podía ver a la gente de la casa Molan vestida de negro rodeando toda esta área. Kriik. Ron abrió la puerta sin dudarlo y comenzó a escuchar todo tipo de ruidos provenientes de abajo. ¡Oh! El elfo oscuro que custodiaba la puerta no sabía qué hacer una vez que hizo contacto visual con Ron. Sayeru gritó con ira hacia el elfo oscuro que inconscientemente temblaba de miedo. Dijiste que no había un solo elemental al red. Las pupilas de Sayeru temblaron repentinamente a mitad de la oración. ¿Hay algún lugar del mundo sin un solo elemental? Este elfo oscuro tembloroso había visto cómo mataban a sus amigos y familiares como sacrificios por el ritual de invocación. Ese miedo fue la razón por la que Sayeru pensó que este elfo oscuro había estado escuchando sus órdenes. Sayeru había mantenido vivos a los elfos oscuros habituales en lugar del equipo de batalla elfos oscuros con el propósito de usarlos como guardias. Necesitaba unos que se asustaran y le escucharan. Pero, ¿realmente habría escuchado? Ningún elemental presente debería haber parecido extraño. No debería haber pensado eso este elfo oscuro. Drip. Una lágrima rodó por los ojos de la elfa oscura y goteó por su mejilla. Estaba temblando mientras decía lo que tenía en mente. Enemigo. El enemigo de nuestra raza. Sayeru comenzó a pensar después de ver a este elfo oscuro decir eso a pesar de estar asustado. Lo habían tenido. Ese era el único pensamiento en su mente. Había tenido enemigos tanto por dentro como por fuera. Esto es algo que no esperaba. Ron palmeó suavemente el hombro del elfo oscuro y se dirigió hacia abajo sin encontrar resistencia. El elfo oscuro no mostró ningún movimiento cuando Ron pasó junto a ella. Maldita sea, páralos, asegura Deruzen y Tuse. Rápidamente aparecieron flechas de luz alrededor de Sayeru mientras gritaba. Todos estaban dirigidos hacia Ron. El elfo oscuro escuchó la voz de Ron en ese momento. Rescatamos a los elfos oscuros restantes del monte Nex. Están protegidos en este momento por lo que pronto podrá verlos. Un fuego se encendió en los ojos del elfo oscuro en ese momento. Saltó y se interpuso en el camino de las flechas de luz de Sayeru. Witira cargó hacia Sayeru al mismo tiempo, pero Sayeru le sonrió. El agua pierde cuando va contra la luz. Supongo que sería divertido quemarte hasta morir. El agua de Witira y la luz de Sayeru. Era obvio cómo terminaría esa batalla. Sayeru observó a Witira estremecerse y determinó que tenía razón y que la flecha de luz estaba junto al elfo oscuro. Detente. Sin embargo, alguien intervino y no le dio a Sayeru más remedio que detener sus flechas de luz. Supongo que no quieres salvar a la estrella blanca. Witira no se había detenido porque tuviera miedo de Sayeru o de su luz. Fue porque Kale le había indicado que se detuviera. ¿Qué dijiste? La estrella blanca. Ese nombre hizo que Sayeru detuviera sus flechas. Por supuesto, hubo una razón diferente por la que Sayeru se detuvo. Mis subordinados realmente son como yo. Sayeru tenía una gran sonrisa en su rostro. Por otro lado, Ron inclinó levemente la cabeza. Comillas. Duque, Nim. Estoy bien. Un oso subió del sótano mientras sostenía al duque Deruzen y Tuse. Otros osos rodeaban a ese oso para evitar que nadie se acercara. Duque Deruz parecía tan pequeño y débil entre los enloquecidos osos. Estaba bastante en forma como el patriarca de una casa de artes marciales, pero se veía terrible con sus extremidades encadenadas y su rostro hecho un desastre. Mi hijo. El duque Deruz sonrió alegremente a Kale, pero no pudo ocultar su culpa ya que se disculpó con su hijo. Lentamente continuó hablando con su hijo, quien simplemente lo miró en silencio. Estoy tan... Por favor, no digas nada inútil. Kale lo interrumpió. Kale interrumpió a Deruz de decir que lo sentía y dijo algo. Padre, Basen y Lily no lo saben. Deruz miró en silencio a su hijo por un momento antes de forzar una sonrisa y asentir con la cabeza. Ya veo.
Luego escucharon la alegre voz de Sayeru. ¡Qué reunión más llorosa entre padre e hijo! Kale se volvió hacia Sayeru y maldijo. Estás jodidamente ciego. ¿Qué? Mi padre y yo estamos llorando. ¿Por qué diablos dirías que esta es una reunión llorosa? Este maldito secuestrador está diciendo una mi asterisco da molesta. Archie se estremeció y miró a Kale con cautela. Archie se dio cuenta de que Kale estaba realmente enojado por la elección de palabras que no correspondían a un comandante. A Kale no le importó y solo dijo lo que quería decir. Tenemos poco tiempo, así que simplemente déjenos atrapar obedientemente. ¿Qué? Kale, quien miró a Sayeru como si fuera un estúpido por responder así, chasqueó la lengua por primera vez en mucho tiempo y señaló a su alrededor. Oye, ¿no ves lo que sucede a tu alrededor? ¿De qué está hablando? Sayeru no pudo ocultar su sorpresa por el hecho de que Kale estuviera tan tranquilo y actuara como un idiota. ¿Qué quisiste decir cuando mencionaste a mi señor hace un momento? Todavía mantuvo la compostura y le preguntó a Kale sobre la estrella blanca. Sayeru creía que tenía el poder ya que su lado había asegurado a Deruz. Kale sería más lento que los osos matando al duque Deruz sin importar lo que intentara hacer. Sin embargo, Kale todavía parecía relajado mientras se encogía de hombros y comentaba con indiferencia. ¿Qué quiero decir? ... Kale comenzó a sonreír. Significa que la estrella blanca está sellada. ¿Qué? Sellado. Sayeru cuestionó su audición después de escuchar algo completamente inesperado. Sin embargo, no había sentido los poderes de la estrella blanca desde antes. Ah, y por cierto, una cosa más. Los tigres y lobos fueron al escondite de los osos. ¿Qué? Sayeru no pudo arreglar su mente después de escuchar a Kale decir estas cosas como si fuera el agua que fluye por un río. Pero Kale aún no había terminado de hablar. Tu maldita base ha sido revelada. Y una cosa más. Ya nos ocupamos del lado del árbol del mundo por lo que ustedes tampoco podrán hacer nada allí. Comillas. Y una cosa más. Kale señaló a Sayeru. Supongo que no puedes ver muy bien debido a tus flechas de luz en este momento. Incluso puedes caminar. ¿Qué? Meyou. Escuchó el maullido de un gato. Sayeru de repente sintió escalofríos. Rápidamente miró a su alrededor. Arriba, izquierda, derecha. Y finalmente, hacia abajo. No podía ver claramente el área alrededor de la entrada subterránea porque las flechas de luz que se detenían justo al lado del elfo oscuro eran demasiado brillantes. Había una cosa tenue parecida a un humo blanco esparcido por el suelo llenando rápidamente el área subterránea. Era niebla. Inmediatamente pensó en los dos niños Cat. Veneno. Los osos alrededor de Deruz gimieron en el momento en que Sayeru gritó. ¡Puaj! El oso parado en el frente. Sus piernas de repente cedieron. Al siguiente oso le temblaban un brazo y una pierna. Ese fue el comienzo. Los cuerpos enloquecidos comenzaron a temblar uno por uno como si fueran fichas de dominó y Ron ya estaba corriendo por las aberturas que mostraban. Ron se veía como un pájaro volando a través de un bosque frondoso mientras se acercaba eficientemente a Deruz. ¡Puaj! ¡Nu! Sin embargo, el oso que sostenía los brazos atados del duque Deruz intentó detener a Ron. ¡Ah! ¡Puuk! Numerosas dagas se clavaron en sus brazos y cuello. El oso no pudo esquivar los ataques de Ron porque su velocidad de reacción se había ralentizado por el veneno paralizante. Sayeru eligió el último curso de acción que le quedaba. Matarlos a todos. Las flechas de luz comenzaron a volar hacia el elfo oscuro, Ron, los osos y Deruz. Matarlos a todos. Esa fue la última opción de Sayeru. Descubriré qué le pasó a mi señor más tarde. ¿Cómo pudo ser sellado? Sayeru no podía creer lo que Kale le dijo. La estrella blanca no era lo suficientemente débil como para ser sellada por Kale. Escuchó la voz jovial de alguien en ese momento. ¡Ja! Estúpido idiota, aún no has aprendido. ¿De verdad crees que funcionará? Kale se rió y extendió la mano. Ya se creó un escudo plateado frente al elfo oscuro. Las flechas de luz no pudieron atravesar el escudo indestructible.
Bang. Hubo otra explosión y la casa comenzó a derrumbarse. Sin embargo, Sayeru no podía apartar los ojos del duque de Ruz, quien estaba siendo apoyado por Ron para pararse derecho al otro lado del escudo plateado. Tuvo que trabajar muy duro para darse la vuelta y mirar a Kale en Ituse. Kale se acercó a Sayeru durante ese tiempo y sonrió. Solo detente ahora. La voz de Kale era suave como si estuviera consolando a Sayeru. Ustedes han terminado. Ruumble. El cielo nocturno rugió en ese momento. Debajo del brillante orbe de luz, el área donde se debe comenzar el dragón león se tiñe de negro. Kale lo señaló y le dio algunos consejos. Tenía algo que decirle a Sayeru, que era el único enemigo que quedaba en pie. Al igual que ese tipo que está a punto de terminar. Tú también estás acabado. Comillas. Qué jodida mierda a. Sayeru gritó antes de comenzar a moverse. La luz vagaba a su alrededor mientras trataba de escapar por su cuenta. Kale le dio una orden a Archie. Ve a atrapar a ese secuestrador. Puedo darle una paliza. Lo que quieras. Wow, asombroso. Archie se acercó a Sayeru con entusiasmo. Kale señaló a Sayeru mientras miraba al gran dragón gris Rasil que venía hacia él. Sayeru fue fácil de localizar porque estaba rodeado de luz. Sayeru será atrapado ya que tanto Archie como Rasil iban tras él. Bueno, no importa si se escapa solo y se entera de la ausencia de la estrella blanca. De todos modos no podría dejar Puzzle City. Los lobos estaban bloqueando todas las salidas. No es tan difícil capturar a un bastardo que está huyendo. No estaba siendo complaciente. Podía decir esto porque planeaba asegurarse de no dejar escapar a estos bastardos esta vez. CHHH. Kale lanzó una lanza de agua al cielo. La duquesa Violan detendría por completo la herramienta de alteración de maná en el momento en que vea esta señal. Luego, las tropas del ducado de Enituse, así como los individuos fuertes de todo el continente occidental que el duque de Ruz había contratado, se moverán bajo su mando. Su objetivo, naturalmente, sería Sayeru, quien actualmente estaba siendo perseguido por Rasil. Ruumble. El cielo seguía rugiendo. El dragón león alcanzó la quinta y última etapa. Kale murmuró en voz baja para sí mismo mientras pensaba en cómo Alberu Crossman pronto tomaría la cabeza de este monstruo. Está casi terminado. Pronto aparecería el templo. Roman de la Tierra 3 había dicho que numerosas personas lucharon durante todo un año debido al templo. Comillas. No debería tomar tanto tiempo. Creía que podrían llegar al final del templo a un ritmo más rápido. Kale terminaría con la estrella blanca dentro del templo y también pondría fin al problema con el dios sellado. Boom, boom, boom. Kale sintió el latido de su corazón que pronto sería apuñalado por la daga de raíz y jugueteó con la placa dorada. No debería doler tanto, ¿verdad? Estaba susurrando en voz baja, pero hubo dos personas que escucharon lo que había dicho. Eran Onihong, cuyas técnicas de sigilo eran ahora mejores que Beacrox y solo un poco peores que Ron. Los dos gatos se habían acercado sigilosamente a Kale y se miraron después de escuchar lo que dijo Kale. Onihong, que habían estado charlando entre ellos a través de sus miradas, se volvieron hacia la placa dorada. Kale no tenía idea de esto. Sin embargo, Onihong estaban pensando en Raon y algunos adultos con los que compartirían esta información más tarde. La mirada aguda de On estaba mirando la placa dorada. Asterisco. ¿Quién es el héroe descrito por el caballero guardián Clopé Seca en el futuro? El ensayo tiene una frase extremadamente famosa. Menor que el gran y poderoso héroe no murió ni siquiera cuando su corazón fue apuñalado mayor que, pero hubo una frase aún más famosa. Menor que y el héroe se hizo aún más fuerte mayor que. Asterisco. Cuando llegaste aquí. Kale les dijo a On y Hong que fueran con Raon y se dirigieron hacia la barrera nuevamente. Necesitaba ver a sus aliados acabar con el monstruo. Comillas. Joven maestro Kale. Su Majestad. Kale sonrió a la reina Litana. Kale Enituse. Mucho tiempo sin verte. Luego saludó brevemente a Tunka y a los demás.
Todos parecían como si quisieran charlar con Kale, pero mantuvieron la boca cerrada y miraron hacia algún lado. Comillas. Grr, grr. El dragón león estaba sangrando después de que sus escamas fueran perforadas por numerosas balas. Choyan, Alberu y Yerujaven se estaban acercando a ese monstruo. El monstruo pronto perecería. Kale era el único que miraba al cielo mientras todos los demás miraban las espaldas de los tres individuos mientras se dirigían a acabar con el monstruo. Estaba pensando en el templo del dios sellado que pronto aparecería.